Entonces, muy buenas noches. Y empezamos nuestro segundo módulo. Y ya hemos visto, pues, básicamente en el primer módulo lo que es el derecho registral, el procedimiento registral. Y ahora vamos a entrar a tallar un poco de los actos registrales. Todavía hemos dicho que registros acoge actos y derechos. Actos y derechos que básicamente la publicidad registral protege. Entonces, en los derechos, primeramente recoge los derechos reales, porque estos son los derechos sustantivos que rigen nuestra relación de las personas con los bienes, ¿no? Que actualmente tenemos una concepción ya no de relación con un bien, porque se dice que el bien con la persona no se puede exigir nada. Entonces viene un poco a tallar la relación obligacional que tenemos todos de respetar aquel derecho que una persona posee sobre sus bienes. Entonces, en este sentido, estos derechos, como se refirió, cuando ingresan al ámbito registral y le otorgan publicidad, tienen una especie de protección. Y que registros sirve no solo como prueba, como conocimiento, como difusión, sino registros protege esos derechos adquiridos. Pero también tenemos actos, ¿no? Y actos que traen en sí consecuencias jurídicas. Uno de esos actos viene a ser la declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica, ¿no?, es aquella que busca el reconocimiento legal de la existencia de una obra, básicamente, de una edificación, ¿no? Entonces, mucho se entró a tallar a nivel registral en un inicio si la declaratoria de fábrica obtenía un reconocimiento jurídico legal desde la inscripción. Entonces se entraba a tallar si era un acto constitutivo, o en todo caso si el reconocimiento legal le daba existencia a ese acto. Pero esto ya ha sido superado, diciendo que en la realidad lo que se producen son edificaciones. Entonces, registros lo único que hace es entrar a tallar justo esas edificaciones existentes y con ello, ¿no?, difundir un hecho jurídico que ya se ha dado en la realidad. Entonces, una cosa es edificar, que es el aspecto material, y la declaratoria de fábrica, que es el aspecto registral. Y en sí la declaratoria de fábrica ya no se considera en la actualidad como un acto constitutivo, sino como un mero acto declarativo, porque el hecho ya existe en la realidad y en todo caso el registro solo publicita ese hecho. Por eso se dice que incluso, y el tribunal lo vamos a ver, cambia de perspectiva, es decir, incluso es un acto de mera administración o mera difusión de un hecho que ya existe en la realidad. Este acto o hecho jurídico de declaratoria de fábrica actualmente lo encontramos en diversos marcos normativos que buscan un poco, la ley 27157, buscar un reconocimiento jurídico de aquello que sucede día a día en Perú, que es la autoconstrucción. Entonces, muy pocas personas en verdad, bueno, ahora ya es un poco más exigible la fiscalización, las licencias, ¿no? La gente también ha tomado un poco de conciencia, más que todo por los acontecimientos que vienen cuando uno autoconstruye sin buscar las medidas adecuadas, ¿no? Y hemos visto ya los movimientos telúricos, como estos hechos de la naturaleza, pues un poco nos hacen concientizar en seguir un procedimiento de construcción basado en los reglamentos que nos dan un poco de seguridad. Y el construir en zonas de cauce o en zonas de relleno, ¿no?, también nos hace reflexionar, porque estas personas que albergan ahí, si bien tienen un documento que le dicen que es propietario, sin embargo, ese documento no le da la garantía a la seguridad personal.
Pero esta ley 27157, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, y su reglamento, el 035-2006, surge como una necesidad de estampar jurídicamente, registralmente, aquellos hechos de la realidad. Por eso la ley 27157, en lo que refiere a declaratoria de fábrica, hace referencia a que es regularización de edificaciones. Y así lo encontramos normado en el título primero de la ley 27157, regularización de edificaciones. Por su parte, la ley 29090 ya nos habla de aquellas edificaciones nuevas, donde se obtienen licencias, donde se obtienen conformidades de obra. Incluso últimamente esta ley ha sido modificada por la ley 30494, hace 2 semanas, y con ello incorpora nuevas exigencias y nuevas reglas en los procedimientos administrativos municipales de declaratoria de fábrica. El reglamento actualmente es el Decreto Supremo 08-2013 Vivienda, y a nivel registral lo que orienta a los registradores en la calificación es nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios. También tenemos una directiva en cuanto a estas edificaciones son sometidas a regímenes de propiedad exclusiva y de propiedad común. Y también los precedentes de observancia obligatoria, que como lo referimos en la parte cuando explicamos la función calificadora por parte del registrador, por parte de los vocales, en la actualidad ya se llega a contemplar como un marco normativo dentro de la calificación. Entonces, partamos. Edificar, ¿no?, es realizar una obra de carácter permanente, que alberga al hombre el desarrollo de sus actividades, o sea, cualquier tipo de edificación donde el hombre desarrolle sus actividades, sea comercio, industria, casa habitación, entre otros, ¿no? Y lo que se publicita es justo estos tipos de obras permanentes y en todo caso aquellas instalaciones fijas o complementarias adscritas a este tipo de edificación. En el marco de la ley 30494 tenemos que se vuelve a repetir lo que ya se encontraba normado en la ley 29090, los tipos de edificaciones. Y aquí que el registrador se basa a poder identificar, ¿no?, cómo es que va a dar publicidad a aquellas declaratorias de fábrica. Y recordemos nuestras clases, los primeros módulos, cuando hablábamos del tracto sucesivo, ¿no?, que debe haber una cadena continua, o en todo caso debe el acto que se pretende inscribir debe estar correlacionado con la partida registral y con lo que publicita la partida registral y con los antecedentes registrales, ¿no? Incluso hay actos previos en sí. En la actualidad el registrador tiene que hacer un examen minucioso de la partida registral y ver que no haya referencias de asientos que hablen de una edificación. Lo que pasa es que sus orígenes, las declaratorias de fábrica, no tenían el control que ahora tiene municipal tan estricto, ¿no? Bastaba que una persona haga una declaración en formato del Ministerio de Vivienda y se inscribía las edificaciones. O simplemente van a encontrar partidas en tomos ustedes donde hace referencia que lo que se está inmatriculando es una casa, habitación con tales características. Entonces, ante ello, lo que cabría ahí, al momento de calificar, ya que vamos a entrar ya a detalles del proceso de calificación, es que el registrador les advierta a ustedes que ya existe una edificación que está publicitada en un asiento y en todo caso no cabría inscribir una edificación nueva, sino en todo caso su ampliación, remodelación, acondicionamiento o en todo caso su demolición parcial previamente. Entonces, hay que estar primero, para iniciar el trámite registral, atento al momento de leer la partida registral, qué cosa está publicitando.
Esta ley 27157 permite también no solo realizar actos de declaratoria de fábrica, sino ello conlleva incluso a independizaciones, a desmembraciones. A los notarios públicos le da la referencia de tener competencia para procesos no contenciosos, o sea, cuando no hay alguien que se oponga, en un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, en la formación de títulos supletorios. Cabe también como actos esta ley 27157 realizar lo que es la regularización o el saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas. Esta norma la vamos a ver en detalle, ¿no? Tiene muchas referencias que procura acercar a la realidad a registros públicos. La remodelación básica, la ampliación de fábrica, cuando ustedes vean que se está variando el área techada, el acto regular es ampliación de fábrica, ¿ya? Si no se está variando el área techada, entonces simplemente se habla de modificación de fábrica. La remodelación, que es la modificación de fábrica, ¿no? Modifica total o parcialmente la tipología o el estilo arquitectónico de la edificación existente. Y ahí no hay variación de área techada. Cuando vean incremento de área techada, se le va siempre a hacer referencia a una ampliación. Y el acondicionamiento básicamente es cambiar internamente, ¿no?, los usos o los ambientes que puede tener aquellas edificaciones que se declaran. Se inscriben también cercados, ¿no? Y por ejemplo, ahora con la ley 30494, el cercado de aquellas unidades exclusivas sujetas a un régimen ha pasado ya a tener que tener un control municipal. Las demoliciones también es parte de la declaratoria de fábrica y es simplemente inscribir pues que la edificación fue demolida en su oportunidad. Entonces, ¿se acuerdan cuando nos enfocamos en el artículo 2022 y hablábamos de la oponibilidad, ¿no? Que aquellos derechos de igual naturaleza prevalece el que está inscrito sobre el que no está inscrito, ¿no? Y así habíamos comprendido la primera parte de este artículo. Pero eso sucede en los derechos. En los hechos se da lo contrario, ¿no? Acá lo que prevalece es la realidad sobre lo que registros publicitan. Y en todo caso, por eso es que estas normas de regularización salen para estampar la realidad en lo que el registro está publicitando en sus partidas registrales. Y por eso es que el control municipal acá se ve un poco desvirtuado o sustituido por un arquitecto ingeniero que sea el responsable, que dé referencia de esa edificación. Y en todo caso, si hay contrariedades a parámetros urbanísticos, se va a estipular una carga, ¿no? Que a diferencia de un gravamen, ya habíamos visto, son restricciones al derecho de propiedad. Entonces, declaración de fábrica es un reconocimiento legal de aquello que ya existe. En el ámbito administrativo municipal, la declaratoria de fábrica es el procedimiento administrativo, ¿no?, por la cual la autoridad competente, que en este caso es la municipalidad, es que mediante la licencia me otorga un derecho para poder edificar. En el derecho de propiedad nosotros podemos disponer del bien cuando querramos. Entonces yo puedo, sobre mi predio, con ese derecho, ese poder jurídico que me otorga el derecho, ¿no?, realizar lo que quiera sobre ese bien. Pero en el caso de la propiedad predial hay un límite a ese derecho. Primero, el límite físico, el límite en cuanto a mi superficie perimetral, ¿no? Yo no podría edificar más allá de mi edificación perimetral, porque eso sería estar yendo contra bienes públicos, ¿ya? Construyendo sobre una vereda, construyendo sobre una calle.
que en la realidad existe, ¿no? Hay edificaciones que tienen escaleras en los pasadizos, y donde la municipalidad a veces un poco descuidada en hacer ese control, ¿no? Pero en todo caso, ese es un límite físico que tengo. También hay límites en referencia a los... cuando uno hace edificaciones debajo del perímetro superficial, ¿no?, sobre aquellos recursos naturales que supuestamente el Estado es el propietario, ¿no? Entonces también hay otro límite. Tenemos límites en las vecindades, por ejemplo. Y exactamente en lo que es edificaciones, los límites son la zonificación y los usos, que tienen que ser límites ya legales, ¿no?, donde la municipalidad es el que administra el mismo. Entonces, nosotros, en cuanto a nuestro derecho constructivo, nuestro derecho edificatorio, estamos sujetos a las habilitaciones urbanas y en todo caso a la zonificación que nos dan dentro de esa habilitación o la autorización municipal, ¿no? En el ámbito de la calificación, que es donde siempre vamos a recurrir ya en estos actos, se presentó un problema en cuanto se daba copropietarios, ¿no? ¿Qué pasaba si en estas regularizaciones o declaratorias de fábricas no intervenían todos los copropietarios? Y acá hay una referencia. Si lo considerábamos actos de disposición, tendría que intervenir el 100%. Y bajo esa premisa, originalmente, hasta antes de 2008, se estaba requiriendo a nivel registral la intervención de todos los copropietarios. Pero después, cuando cambia la perspectiva legal en referencia a la declaratoria de fábricas, si estamos diciendo que el hecho ya existe y que en registro solo vamos a publicitar aquel hecho que ya tiene existencia por intermedio de lo que es una regularización de fábrica, en ese caso debería ser un acto de administración y bastaría que intervenga, en todo caso, la mayoría de los copropietarios, no necesitándose todos de ellos, ¿no? Y acá tenemos el precedente de observancia obligatoria del 1 de marzo de 2008 que nos hace referencia a ello. El Tribunal Registral, por su parte, sacó también un pleno registral, ¿no?, donde enfocaba básicamente lo que era la naturaleza que debía tener registralmente este acto declaratorio de fábrica. Y tenemos en el 19º, ¿no?, precedente de observancia obligatoria, donde se concluye que la edificación o construcción vincula a lo que es la realidad física y la declaratoria de fábrica es simplemente el ámbito o mecanismo registral donde esa realidad es estampada y publicitada, ¿no? Y acá hace referencia a hechos. Si en la realidad no existe o no tiene existencia una edificación, pues tabularmente no interesa. Eso no, ahí no se aplica la inoponibilidad como sí se aplica en los derechos, ¿ya? Entonces, registralmente, cuando son derechos, hablamos de inoponibilidad. Pero cuando son hechos, la realidad es la que prevalece sobre la publicidad tabular. Y al no modificar el predio, en todo caso, no se podría considerar acto de administración, sino una simple constatación, ¿no?, de un dato físico o hecho que existe en la realidad. Entonces, cuando ustedes los observen y hagan referencia, ¿no?, que acá tienen que participar todos los copropietarios, o que hagan referencia que acá hay o los intuyan a decir que hay un acto de disposición, ya saben que no es así, ¿ya? Por estos precedentes de observancia obligatoria que vinculan el ámbito registral. ¿Qué busca entonces? Si ya el hecho ya existe y registros no publicita, entonces ¿para qué voy a registrar ese hecho? ¿No? ¿Cuál es la intención? Entonces, ¿para qué necesito realizar la declaratoria de fábrica? Si registro no me otorga el valor agregado de la
oponibilidad o la inoponibilidad en su caso. Básicamente por los efectos jurídicos que produce una edificación, ¿no? Como bienes integrantes, acá tenemos un tipo de adquisición originaria del bien, ¿no? Todo lo que se acceda a un bien principal o sea accesorio de un bien principal, ¿no? Acá se considera que el derecho de propiedad se acrecienta sobre esto. En cuanto al impuesto predial, ¿no? La suma del valor y en todo caso la valorización de los bienes inmuebles. Otro tema de particularidad e interés es la adjudicación de titularidad de bienes sociales. En este caso, si el terreno es propio de uno de los cónyuges que lo adquirió siendo soltero, pero edifica ya siendo casado bajo el régimen de sociedad de gananciales, el registrador lo que va a hacer, ¿no? Es inscribir el asiento de dominio de adjudicación porque el bien es social en sí, el bien edificado. Y es una particularidad que deriva de un acto de administración, un asiento de inscripción de disposición. Otra necesidad para poder publicitar estos actos es cuando uno quiere hacer las independizaciones, desmembraciones, subdivisiones, particiones sobre bien, ¿no? Entonces, mediante este acto de regularización de edificaciones, si yo tengo un predio mayor y yo quiero regularizar una parte del predio, incluso va a ser factible de que se independice a nivel registral. También, si yo de hecho declaro dos bienes inmuebles construidos, o sea que en la realidad ya están independizados, registralmente va a tener esa trascendencia. También se van a originar dos partidas diferentes y la partida matriz se va a quedar cerrada. Y en cuanto a la división y partición, ¿no? Cuando un inmueble multifamiliar lo heredan los hijos, disculpen, ¿no? Y entre ellos quieren hacerse la división y partición, lo someten a un régimen y van a poder independizarlo. Y bajo de ellos pues se va a romper el vínculo de la copropiedad en referencia a todo como un bien indivisible, ¿no? Siendo bienes propios las secciones exclusivas. Entonces esa es la necesidad en sí. Dígame. Acerca de la independización y la división y partición, ¿esos son actos diferentes? Digamos, si hay una sociedad Claro. que está y yo quiero hacer la independización primero. Claro, la independización se dice que es un acto netamente registral. ¿Por qué? Porque los orígenes pueden producirse extrarregistralmente por desmembraciones, subdivisiones y demás. Pero a nivel registral lo que va a hacer la independización es crear una partida nueva de aquel predio que se desmembre, se subdivida, se independice, ¿ya? ¿Y eso tiene que ser solamente los planos o hacer una por escritura pública? Hay varios mecanismos para optar por la independización, incluso unos con autorización municipal, ¿ya? Otros mecanismos, como es el caso de regularización de fábrica, en mérito de la declaratoria de fábrica, se va a producir a nivel registral la independización de los bienes. Otros por la prescripción adquisitiva de dominio notarial, que también se va a dar, ¿no? Por mandatos judiciales también se puede dar esto. Entonces hay diferentes actos. Lo vamos a ver porque es parte de nuestras clases que vamos a ver en este segundo módulo, ¿ya? Entonces, dentro de los títulos formales, el hecho material ya existe, el hecho real, ¿no?, de la edificación. Entonces eso hay que estamparlo en un documento formal, en un título formal. La ley 29090 refiere al formulario único de edificaciones o el FUE, ¿no?, que es un documento donde la autoridad edil, la municipalidad, es la que autoriza tanto en la etapa de la licencia como en la conformidad de obra para dar publicidad a este hecho jurídico. Tenemos en el punto 3, ¿no?, el formulario registral por la ley de regularización de edificaciones, la ley 27157. Y sin perjuicio de ambos instrumentos públicos, si uno quiere que el notario conserve esos documentos en su protocolo, los puede solicitar, en todo caso, que se incorporen
y mediante una escritura pública el notario trasladará que esos documentos se encuentran en su protocolo. Esto no quita que los instrumentos públicos dados en su oportunidad por el Ministerio de Vivienda, ¿no?, dados en su oportunidad por algunas resoluciones municipales, cuando estuvieron vigentes, sirvan todavía como instrumentos públicos valederos para tener acogida registral. Lo que sí, estos actos o hechos jurídicos tienen que tener un respaldo gráfico de aquello que se está publicitando. Por eso es que se piden tanto los planos de distribución como los planos de ubicación y localización. Los de ubicación y localización, registralmente, ¿qué cosa nos orientan? Nos orientan ver el perímetro, las medidas, los linderos, la ubicación espacial, para que no estemos tomando acogida de edificaciones fuera del perímetro superficial, o sea, fuera del derecho de propiedad predial. Y los planos de distribución nos van a permitir ver cómo se encuentran distribuidos los ambientes dentro de la edificación que se está declarando, ¿no? En cuanto a las demoliciones, pues estas pueden ser totales o parciales, ¿no? En el caso de ser una demolición total, bueno, ya sería muy exigente pedir plano de distribución, ¿no? En la medida que lo que se está declarando es que todo ha sido demolido y va a quedar como terreno en sí. ¿Áreas y linderos nada más? El registrador toma en consideración eso para su calificación, para primero determinar que esté dentro del área superficial. Los linderos son necesarios para determinar que esté debidamente ubicado en el ámbito espacial, y las medidas perimétricas también para que no sobresalga sobre ese perímetro superficial, ¿no? Muy aparte, en el plano de ubicación se va a pedir un gráfico de ubicación pequeño que lo determine en referencia a avenidas principales y calles para poderlo ubicar espacialmente. Entonces, esas son las referencias que se toman de este plano de localización y ubicación. ¿Y qué va a publicitar el registrador público en este acto hecho jurídico, ¿no? La distribución de ambientes, el área techada por cada piso, el área libre del primer piso. Es necesario publicitar el área libre porque cuando sumamos el área techada con el área libre en el primer piso no debe dar el área total del terreno o el área ocupada del terreno. Por eso es que se exige que estos expedientes, tanto de verificadores como administrativos, hagan referencia al área libre y el área techada en referencia al primer piso. La fecha de finalización de la obra también es importantísimo. Primero, porque esto permite hacer referencia si la edificación es un bien social o no es social en la fecha que se ha construido para poder hacer el asiento de adjudicación de dominio. Y en caso de leyes especiales como esta ley 27157 de regularización de fábrica, la fecha de finalización de obra va a permitir ver si la edificación se puede acoger o no se puede acoger a este procedimiento de regularización, ¿no?, vía verificador. En cuanto a los profesionales que intervienen y que son responsables de la declaración de aspectos técnicos, se va a publicitar en el asiento registral y bueno, nuestro reglamento da una salida en cuanto hubo formatos municipales que no hacían referencia de fecha de finalización de la obra. Entonces, para no seguir todo un procedimiento administrativo para aclarar esa referencia, ¿quién mejor que los mismos propietarios hagan referencia por declaración jurada? Y por eso el artículo 79 contempla esa posibilidad.
que a nivel municipal es un costo, ¿no? Es un costo y tiempo también, ¿no? Depende de las municipalidades cuando hacen estos tipos de aprobaciones. Muchas veces hay referencia de cuál es el área techada, ¿no? El Decreto Supremo 035/2006 hace referencia que el área techada se tiene que tomar en referencia al perímetro del techo, ¿no? Es el área encerrada por el perímetro de la proyección de los techos con cualquier tipo de cobertura, dice. O sea, sobre el plano del piso, ¿no? La parte superficial del piso, ¿no? Y acá queda el techo, ¿no? Entonces, la proyección de esto, en cuanto a la misma medida, eso es lo que se considera el área techada. En el primer piso, lo que quedaría acá sería el área libre, básicamente. El área libre más el área techada debe dar el área ocupada, ¿no? Que es el área del terreno. ¿Dígame? Una consulta, no me quedó muy claro eso de que se tiene que ver la fecha para ver si la edificación se puede acoger o no a una modificación de regularización de fábrica. Ya, porque lo vamos a explicar en detalle para ver justo la importancia de esta fecha. Ya lo vamos a ver ahorita. La ley, por ejemplo, 27157. Esta ley se expide el 20 de julio del año 99. ¿Ya? Una norma, ¿desde cuándo entra en vigencia? Día siguiente, ¿no? O sea, 21 de julio, ¿no? Entonces, esta es la fecha límite para acogerse a este proceso de regularización de fábrica, ¿ya? De ahí para atrás. ¿Ya? Entonces, por eso es necesaria la fecha de finalización de obra en este caso específico. En el caso de los asientos de dominio también, ¿no? Si una persona soltera, ¿no?, adquiere el terreno, ¿no?, el terreno, por ejemplo, el año 96, supongamos, ¿no?, y edifica el año 99, supongamos, y el año 98 se casó. Entonces, acá la fecha de terminación de la obra va a servir para ver que el bien es social. Y el artículo 79 del reglamento hace referencia a eso, ¿no? Cuando la declaratoria de fábrica intervenga la sociedad conyugal sujeta a sociedades gananciales y la fábrica haya sido edificada en terreno propio de los cónyuges, el registrador procede a extender simultáneamente el asiento de dominio de la sociedad conyugal por el solo mérito de la declaratoria. Como es una presunción legal y toda presunción puede ser descartada, salvo se acredite que el bien mantiene la condición de propio. ¿Cómo poderlo acreditar? Por ejemplo, que se casaron bajo el régimen de separación de patrimonios. Es una de las formas. ¿Y cómo se acredita esta condición? Simplemente de casado con la partida de matrimonio, ¿no? Con eso es de matrimonio. Entonces, cuando ustedes hagan una presentación o vean un título de declaratoria de fábrica y vean que una persona dice es casado, lo primero que le van a pedir es la partida de matrimonio. Si el registrador amenaza con extender el asiento de dominio a favor de ambos, tienen que tomar ustedes en consideración la fecha de terminación de la obra, ¿no? Y con eso se puede descartar esta presunción legal, diciendo que se terminó de edificar antes que contrajo matrimonio y con eso no va a pasar a bien social. ¿Bien?
Hoy día los veo muy serios, muy callados. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, cansados, ¿no? Yo también estoy cansado. Y esto tiene respaldo en nuestro ordenamiento civil, ¿no? Artículo 310, segunda parte. Tienen calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges. Y en su oportunidad, ya cuando se haga la separación, se abonará el valor, pues, del suelo al momento del reembolso, ¿no? Pero eso ya va a quedar cuando esté disuelta, en todo caso, esta sociedad, ¿no? El Tribunal Registral, en el año 2014, acogió no un precedente de observancia obligatoria, sino acogió un acuerdo plenario, ¿no? Entonces, como no es precedente, no se aplica siempre ese criterio, ¿no? Hay que quizá determinar la forma cuándo se va a aplicar. Y dentro de ello se hace referencia que también se puede aplicar cuando cabe lo que se llaman ampliaciones de fábrica. Y ampliaciones de fábrica son cuando hay aumento de área techada, ¿no? Así habíamos dicho. Entonces, en esos supuestos también cabría lo que sería la adjudicación a nombre de la sociedad conyugal en ampliaciones de fábrica. En todos los casos, no en todos los casos, ¿ya? Porque no es un precedente de observancia obligatoria, porque puede ser que la ampliación sea mínimo, ¿no? Y no tendría mucha justicia que pase a nombre de ambos. Y vamos ahorita a ver ya lo que se llama regularización de fábrica, ¿no? Ya nos vamos a enfocar en estas normas legales. La ley 27157 en su título primero, ¿ya? Título primero, la ley 27157. Su decreto supremo, la ley 27333 y el reglamento de inscripción al registro de predios, ¿no? 079-2013. Esta norma 27157 ¿no? Aborda diversos aspectos. Primero, como le digo, es que registros públicos, cuando publicite algo, sea lo más acorde a la realidad, ¿no? Esta es la realidad. Y registros lo que va a buscar es que la realidad esté plasmado en su publicidad. Y acoge básicamente 3 actos de saneamiento o de regularización. Regularización de edificaciones. Lo que es el saneamiento o regularización del dominio, titularidad. Y el saneamiento o regularización de los regímenes de propiedad horizontal. Entonces son 3 aspectos que va a recoger esta ley 27157. En cuanto a independizaciones, tenemos obras construidas sin licencia de construcción, ¿no? O sea, la autoconstrucción. Obras que sí obtuvieron licencia, pero nunca se acercaron a concluir el trámite municipal de conformidad de obra. Quizá porque han variado, quizá porque cambiaron la tipología, o quizás simplemente nunca se acercaron a que le dé por finalizado el trámite administrativo de la municipalidad, ¿no? Y antes, después de la conformidad de obra, en el ámbito municipal venía lo que era la declaratoria de fábrica como un acto independiente. En la actualidad, la conformidad de obra y la declaratoria de fábrica es un solo acto, ¿ya? Entonces, la declaratoria de fábrica se inicia con la licencia en la actualidad y llega a darse la conformidad y la declaratoria y ahí finaliza todo. Antes no, antes era licencia, conformidad y declaratoria de fábrica. Entonces, cuando se contaban con estos supuestos, como le digo,
para edificaciones construidas y demolidas antes que entre en vigencia de la ley, o sea, antes del 21 de julio, o sea, hasta el 20 de julio, ¿no? Del 99 se pueden someter a este trámite de regularización. En el dominio coge dos procesos a nivel notarial, ¿no? El proceso de prescripción adquisitiva de dominio y el proceso de título supletorio. Y en cuanto a la regularización del régimen de propiedad horizontal, ¿no? Esta norma lo divide en dos regímenes actuales. Uno, lo que es la propiedad exclusiva y propiedad común, o el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, y el régimen de independización y copropiedad, así se llama. Copropiedad. Entonces, así esta norma va regularizando la realidad, incorporándolo a registros. Cada uno va a tener su particularidad y lo vamos a ir explicando cada uno dentro de del desarrollo del curso, ¿eh? Por su parte, las municipalidades, determinando este proceso de regularización por FOR, porque este proceso se hace por FOR, formulario registral. Quisieron darle un plazo mayor y en todo caso también hubo un plazo excepcional que corría después del 20 de julio del 99 hasta el 30 de diciembre de 2003 para acoger estos procesos por el procedimiento de foro, y se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2005. En la actualidad, por si acaso, también hay un procedimiento administrativo municipal de regularización, pero eso ya lo vamos a ver en nuestra segunda clase de lo que es declaratoria de fábrica, porque ha tenido innovaciones por la nueva ley, ¿ya? Entonces, ¿cómo se constata este procedimiento adicional? Se constata por la legalización de firmas. Legalización ante notario, notarial. Porque las legalizaciones, como sabemos, otorgan fecha cierta, ¿no? Identifican a las partes. Entonces, todo foro que haya superado este trámite del 20 de julio del 99, pero que todavía se puede acoger hasta el 31 de diciembre del 2005 y tenga esa legalización notarial, también se acoge. Y en estos casos no hay problema que una persona elija un proceso de regularización de edificaciones de una parte del predio y después, por este plazo posterior, también se acoja otra regularización. Que no siempre pasa así, por si acaso. Incluso el Tribunal Registral ya se ha pronunciado con un precedente de observancia obligatoria que no cabe una segunda regularización bajo esta misma ley. Pero acá lo que sí cabe es acogerse bajo esta ley y bajo este plazo especial. O sea que las personas que se les pasó, por así decir, el año del 99, podría acogerse, pero con esta modificación posterior. Siempre y cuando el FOR tenga legalización de firma hasta diciembre de 2005. Si no, entonces se aplicaría lo que es esta disposición transitoria traída de un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Inscrita la declaratoria de fábrica por el procedimiento del título primero de la ley 27157, ¿no? La posterior ampliación, reparación, remodelación, puesta en valor, cercado, etcétera, se hace por la ley 29090, ¿no? Entonces ya no cabría ya acogerlo bajo el FOR, sino
cualquiera posterior a esta fecha ya tendría que ser vía municipal, ¿no? Si es que no tenemos ese expediente que les hice referencia como plazo excepcional, ¿ya? ¿Me entendieron o no me entendieron? Más o menos, ya. O sea, yo puedo tener un FOR legalizado del primer piso de mi casa, supongamos, ¿ya? Y lo presenté a registros. Por ejemplo, lo presenté el año 2000 o 2001 lo presenté, ¿ya? Y después puedo tener otro FOR del segundo piso de mi casa, pero que tiene legalización de firma en octubre del 2005. Entonces, ahí sí cabe acoger esos dos procedimientos bajo esta ley. Si no tuviera ese segundo FOR y ahora yo quisiera hacer una regularización porque al final amplié y otra vez no volví a sacar licencia y amplié, entonces ya tendría que ser bajo el amparo de la ley 29090, que como le digo, lo vamos a explicar también, hay un procedimiento especial para eso. Doctor, ¿y eso declaratoria fábrica que se está haciendo que dije el segundo piso, es solamente el segundo piso o acoge ya todo? ¿Sería con la primera fábrica? Claro, sí, y me estoy poniendo en un supuesto de que sea una ampliación. Ahora puede ser que se haya demolido todo, se haya vuelto a construir, o en todo caso se esté remodelando la fábrica, ¿no? Cambiando la tipología, etcétera, ¿no? Entonces pueden darse diversos supuestos, ¿no? Y en ese caso, si se demoliera y se volviera a empezar desde cero a construir, ¿cómo se inscribiría en la ley de fábrica? Ya, si ya tuve la inscripción por regularización bajo este FOR, ya lo tendría que hacer ya bajo el procedimiento municipal de la 29090. La última que salió, ¿ya? También cuando estuvimos hablando de las rectificaciones de errores, ¿se acuerdan? Errores de concepto, errores materiales, dije que también se podían dar por títulos aclaratorios, porque a veces el título no era tan claro como se decía. Entonces mucha gente dijo, ¿saben qué? Ya está inscrito un FOR, ¿no? Pero por error no declaré que la edificación tenía 4 pisos y no solo un piso. Entonces empezaron a ingresar así, ¿no? Entonces ahí lo que sí evidenciaba básicamente era que se estaba haciendo una segunda regularización bajo la ley 27157. En este sentido, bueno, en primera instancia, fueron varios los títulos que fueron denegados y el tribunal registral ya sacó, por si acaso, este precedente de observancia obligatoria. No procede rectificación mediante FOR de una declaratoria de fábrica inscrita vía regularización cuando es evidente que se trata de una segunda regularización, ¿no? Ahí debería hacerse, ¿por qué ley? 29090, ¿no? Que es la siguiente ley, que ya por el trámite municipal respectivo, ¿ya? Y esta es la referencia que le hice del segundo FOR con firmas legalizadas. Se puede ver como un plazo excepcional que aquí sí cabría coger una segunda regularización, ¿no? Siempre y cuando tenga legalización de firma hasta el 30 de diciembre de 2005, este segundo FOR, ¿ya? Ahora, como toda edificación, el control urbanístico se da el control se da en ámbitos urbanos, ¿no? Porque en ámbitos rústicos, rurales, no es necesario mucho mecanismo de control. ¿Y por qué siempre en predios urbanos? Porque el edificar afecta a la densidad poblacional, ¿no? Entonces muchas veces uno, por ejemplo, vivía en un distrito donde las casas eran de 1 o 2 pisos, ¿no? Y había parques. Entonces de pronto empezó el boom inmobiliario y ahora encontramos puros conjuntos habitacionales, ¿no? Entonces, y una que otra casita que se ha rehusado a ser vendida de 1 piso, 2 pisos. Incluso
las casas, los proyectos habitacionales de atrás de la casa dice con vista al parque, a pesar que ellos no tienen la vista al parque, ¿no? Encima de la casa como un derecho de vista que tienen ahí, una servidumbre de vista. Entonces, ¿esto qué hace? En la densidad poblacional hace pues que los servicios básicos de las zonas, ¿no? Ya se vean un poco insuficientes para abastecer a tanta gente, ¿no? Empieza a peligrar pues los servicios de agua, desagüe, ¿no? Telefónica, cable, el tránsito, ¿no? Entonces ya se tiene que empezar a remodelar el urbanismo de esa zona por la alta densidad que se tiene, ¿no? Y se trae trabajos y afectaciones incluso a entidades prestadoras de servicio que tienen la obligación de brindar todos los servicios básicos a las zonas urbanas. Por eso es que el control se da en ámbitos urbanos, en predios urbanos, ¿ya? Y no escapa esta ley de regularización, porque esta ley de regularización dice sí, pero siempre que te encuentres en predios urbanos. Predios urbanos significa que ha culminado el proceso de habilitación urbana del predio rústico, ¿no? Tenía un predio rústico dedicado a cultivo, agricultura, y de pronto quiero transformar eso a lo que es para vivienda, ¿no? Para comercio, para industria. Entonces tengo que abastecer a esos terrenos de los servicios básicos, tengo que proveerles de comunicaciones, ¿no? De pistas, veredas, tengo que hacer aportes para que haya comisarías, para que haya las municipalidades, para la iglesia, ¿no? Para los centros de salud, etcétera. Entonces, todo eso, y aprobada la vía municipal, se llega a lo que es que el predio rústico ya se convirtió en urbano, ¿no? Ahora, este proceso de habilitación urbana tiene dos etapas, ¿no? La aprobación del proyecto, ¿no? Y la culminación del proceso, que es la recepción de obras. En la actualidad, la ley 27157 permite acoger esta ley de regularización de edificaciones bastando que el predio tenga lo que se llama la aprobación del proyecto o el proyecto aprobado, ¿ya? Un poco se quiso entallar a decir, pero que tenga el proyecto aprobado siempre y cuando haya la autoridad municipal le haya dado este tipo de habilitación con construcción simultánea. Eso quiere decir que sí se le autorizó a ir construyendo mientras se estaba desarrollando el proyecto de habilitación, ¿no? Y en esos casos sí que habría una regularización porque ya ha habido un previo consentimiento de la municipalidad para que se edifique. Pero no quedó ahí, y también se habla de predios ubicados en zonas urbanas consolidadas. ¿Qué significa predios ubicados en zonas urbanas consolidadas? Que son predios que no han pedido el proceso de habilitación urbana, pero sin embargo ya de hecho sí cuentan con los servicios, ¿no? De agua, luz, teléfono, etcétera, transporte y demás, ¿no? O sea, de hecho ya se encuentra urbanizado. Entonces se habla de predios ubicados en zonas urbanas consolidadas. Entonces, solo se dan en estos aspectos lo que es regularización de edificaciones. Y si en el ámbito, registral, por ejemplo, un registrador ve que ahí se habla de una parcela, ¿no? O se habla de un terreno ubicado en una unidad catastral, un fondo rústico, en esos casos, el registrador lo que va a hacer, le va a decir a ustedes, acredítame, puede hacer que en el ámbito registral figure así, pero acredítame que en la realidad sí se encuentra el predio en una zona urbana consolidada. ¿Cómo acreditar esa referencia? Con un certificado de parámetros urbanísticos.
¿ya? Con eso se acredita que el predio se ubica en una zona urbana consolidada. Certificado de parámetros urbanísticos. También se puede acreditar, lo que es mejor todavía para ustedes es que saquen un certificado de zonificación y vías también. En ambos certificados, que la ley 29090 habla de documentos previos, se va a hacer referencia que la zonificación es de tipo urbano, ¿no? En el de zonificación y vías todavía va a hacer referencia no solo de la zonificación, sino si hay proyectos viales primarios, entre otros. Doctor, eso es cuando en la partida uno aparece como terreno, parcela. Así es. Y las personas quieren hacer ese cambio, porque a veces también vienen y dicen, pero ¿por qué dice parcela si es vivienda? Claro, claro. En esos casos, como le digo, registros, cuando son hechos, ¿ya? Impera lo que es la realidad, ¿no? Entonces, uno puede tener la resolución, incluso municipal, de haber aprobado la habilitación, pero nunca lo registró. Registralmente sigue apareciendo como parcela, ¿no? Entonces, este hecho de que uno acredite que ya se encuentra en un predio urbano, entonces puede ser factible que haga estos procesos de regularización, ¿no? ¿Y esos certificados quién los da? ¿La municipalidad? La municipalidad. El de certificación y vía lo dan las municipalidades provinciales y en caso de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y el certificado de parámetros urbanísticos lo dan las municipalidades distritales. Y la ley fue clara, ¿no? Ojo, si también estás lo que es regularizando lo que es la edificación, pero, por ejemplo, la edificación lo está regularizando Juan Pérez. Y sin embargo, Juan Pérez no figura como titular registral en la partida. Entonces, nosotros analizando nuestros principios registrales, ¿no? El tracto sucesivo, tenemos los fines, la seguridad jurídica estática, ¿no? Entonces, el titular registral no puede verse afectado por hechos donde él no ha prestado su consentimiento. O en todo caso, previamente Juan Pérez tiene que inscribirse como titular registral para poder hacer estos actos. Esta ley de regularización lo que permitió es el saneamiento de titulación en ese sentido, ¿ya? Originalmente como un acto previo a lo que es regularización de fábricas. ¿No? Entonces, originalmente partió esto como un acto previo, se decía, bueno, entonces si yo veo que registralmente era otro propietario, aprovecho este proceso de regularización de fábrica para hacer el saneamiento de titulación. Y por eso se da la prescripción adquisitiva de dominio notarial. Originalmente. Esta percepción cambió con la ley 27333. Se dice que uno puede hacer el proceso de prescripción adquisitiva notarial independientemente de lo que es la regularización de fábrica, porque incluso la ley 27333 te dice que uno puede hacer el proceso de saneamiento de titulación sobre terrenos, te habla, o sea, entonces ya no tiene esa vinculación. Sin embargo, la ley 27157 le dio esa perspectiva como acto previo. Incluso dijo, hay otro acto previo. Este es el primero, ¿no? Saneamiento de titulación. Reglamento interno, junta de propietarios, independización de propiedad exclusiva, o sea, lo que era la propiedad horizontal, ¿no? Entonces dijo, también puede hacerse el saneamiento de esto. ¿Eso qué quiere decir? Díganme. Ya, vamos a ver. Las propiedades horizontales se dan en predios que tienen las características, por ejemplo, un edificio, de tener una edificación que cuenta con
zonas exclusivas, los departamentos, ¿ya? Y zonas comunes, por ejemplo, las escaleras, ¿ya? Esta propiedad horizontal se da en esto. La ley 27157 te habla de dos regímenes: el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o el régimen de independización y copropiedad, que es lo que doctrinariamente se llama la propiedad tumbada, ¿no? O sea, donde hay un pasaje y acá están los departamentos internos, tipo quinta, por ejemplo, ¿no? Entonces, actualmente hay dos regímenes. Entonces, cuando nos encontramos en estos supuestos y yo quiero hacer la prescripción o quiero hacer la regularización de fábrica dentro de mi departamento o dentro de mi inmueble interno de la quinta, pero todavía no está delimitado porque registralmente figura como un solo terreno, predio, supongamos, entonces también posibilita a que yo haga el saneamiento de lo que es el reglamento interno, ¿no? En estos supuestos, por ejemplo, la persona que necesita hacer esto va a enviar cartas notariales a los vecinos, se van a tener que reunir y van a iniciar un proceso de saneamiento. Doctor, ¿es lo mismo que un predio o un terreno rústico, un terreno rural y un eriazo? No, tienen las características diferentes, claro. Eriazo es cuando no sirve ni para el cultivo, ni para lo que es la ganadería, ¿no? Cuando no sirve. No sirve, eriazo. Rústico, cultivo, ¿no? Y el otro agropecuario. Y el rural, agropecuario. Claro. Tanto ganadería como también cultivo. Dígame, señor. ¿Cuál es el primer acto que uno pudiera tener acceso al registro en una zona donde nadie tiene título? Ya. Por ejemplo, en la zona que me toca trabajar, ni la municipalidad está titulada. Y el 100% de los que habitamos, vivimos en el centro del distrito, ninguno tiene título, solamente los cerros. Entonces, porque los ha COFOPRI. Ya. Entonces, por ejemplo, alguien que quiera garantizar un primer contacto con el registro público donde nadie está titulado, ¿cuál sería el primer paso, doctor? Eso sería lo que se llama... Hay dos mecanismos, ¿no? La prescripción adquisitiva de dominio o el título supletorio a nivel notarial, siempre y cuando se encuentren dentro de este ámbito, ¿ya? Si se encuentra dentro de este ámbito, que son predios urbanos, o sea que haya servicios individualizados de agua, luz, teléfono, etcétera, entonces tú puedes optar por estos mecanismos. La usucapio o el título supletorio en su caso. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Cuando uno ostenta la posesión como usucapio, es que uno gana el derecho de propiedad siendo poseedor originalmente y por el transcurso del tiempo. El título supletorio, a diferencia, es que tú ostentas la posesión pero como propietario, porque tú eres el propietario, porque consta en un título, solo que ese título no te sirve para acceder a registros. Y ese inmueble nunca ha accedido a registros. Entonces tienes también el título supletorio. La prescripción adquisitiva de dominio notarial y el título supletorio indistintamente van a permitir lo que es la inmatriculación, lo que usted refiere, el primer contacto que va a tener el terreno con registros públicos. Lo puedes hacer a nivel notarial, lo puede hacer a nivel administrativo pidiéndola al COFOPRI, si está en proceso de saneamiento sobre esa zona, que lo haga, o en todo caso la municipalidad, ¿no? Cuando la municipalidad se ponga a hacer las labores de saneamiento, de titulación también, porque ellos también lo podrían hacer. Yo de repente pensaba de que era algo municipalmente imposible, porque todos los gobiernos que han entrado municipales y han hecho los diferentes trabajos aparentemente con este direccionamiento, lo único que han pretendido es que ingresen sus fiscalizadores para poder modificar los precios de los autoevalúos. Pero en todo caso,
tiene sí su valor agregado, que ya tú, desde el momento que estás inscrito como titular en la municipalidad Eso sí, todo el mundo paga tu valor. y estás pagando tus impuestos, quiere decir que tú estás viviendo ahí ya con, o sea, dando a entender a todos que tú eres el propietario, incluso con un registro de que la municipalidad que eres titular. Si me permite solamente un minuto. Dígame. Se dieron el caso de terrenos que fueron afectados para fines, por ejemplo, de crianza de camarones, Ya. siembra de plantas de esteras, y los titularon y les dieron una adjudicación agraria. Sin embargo, estas personas, no cumpliendo con la norma, y algunas sí comenzaron a lotizar. Pero de repente salió alguien que hace 100, 80 años, no sé, había comprado un catastro inmenso y ha logrado inscribir ese título de hace tantos años y comienza a realizar acciones de desalojo con personas que incluso le han comprado a alguien que tenía la adjudicación, pero que desgraciadamente no le inscribieron en el registro público, pese a que tenía la resolución ministerial de Agricultura. Entonces, ¿cómo un título tan antiguo se puede sobreponer a una realidad de tantos años? Sí. Lo que pasa es que la prescripción adquisitiva de dominio es una resolución que el juez, donde se reconoce un hecho jurídico que ya se dio. Se dice que incluso la resolución es declarativa porque el derecho tuyo lo tienes por la posesión con esa antigüedad y con ciertas características, ¿no? Posesión constante, pacífica, pública, como propietario. De mala fe 10 años, buena fe 5 años, ¿no? Buena fe siempre y cuando tengas un justo título en todo caso. Entonces, en esa referencia es que tú ya posees un título sustantivo. Lo que falta es tu reconocimiento, tu declaración judicial, ¿ya? Entonces, cuando una persona tiene un título, por ejemplo, que tú sí tengas tu documento privado, donde tengas tu título, y otra persona también dice tener el título que tú tienes, entonces tú en el ámbito judicial puedes ir a interponer el mejor derecho, ¿no? ¿Quién de los dos tiene el mejor derecho? Claro, y en todo caso, ya el juez determinará, en ese caso, ¿no?, cuál es el varedero y esa persona podrá accionar como propietario, ¿no? En el caso que tú no poseas la propiedad, que es seguro esta persona que dice tener un título más antiguo, bueno, ellos van a tener que, en todo caso, iniciar también un proceso de desalojo muy aparte de determinar su derecho de propiedad. Pero en el caso tú que tienes la posesión y que tienes el título, tú lo que tienes que hacer en la vía judicial es accionar y decir, decláreme mi título como mejor derecho sobre esa persona que también refiere obtener un título del mismo, ¿no? Pero eso ya se da en el ámbito extrarregistral. En el ámbito registral, lo que va a dar origen a la adjudicación a tu nombre, ¿ya? En el caso el predio no esté inmatriculado, puedan hacer estos mecanismos: prescripción adquisitiva de dominio o título supletorio. Esos son los mecanismos que van que tú vas a acceder a registros y a la inmatriculación en todo caso, ¿ya? Y acá tenemos un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Justo lo que les hacía referencia es cuando un registrador exigió, bueno, si tú me dices que existe una habilitación urbana, como acto previo, inscribe tu habilitación urbana. Pero acá quedaba una interpretación doble, ¿no? Porque decía, si nosotros interpretamos así, vamos a obstaculizar que todos los títulos que ingresen y no tengan habilitación urbana sean declarados inadmisibles en registro, ¿no? No se pueden inscribir. En este caso, y este precedente de observancia obligatoria aclaró la situación y dijo que en todo caso no se requiere que se inscriba previamente este acto, sino es suficiente con acreditar que se encuentra en zona urbana. ¿Y cómo? Ya saben ustedes, como les hice referencia, con el certificado de parámetros urbanísticos o en todo caso certificado de zonificación y vía, ¿no? En la actualidad, la ley 30494 también ha hecho referencia a lo mismo. Por ejemplo, ahora para inscribir o para solicitar una licencia municipal o inscribir en todo caso una licencia municipal,
ahora sí se les va a requerir que el predio cuente por lo menos con el estudio preliminar de los proyectos aprobados de habilitación urbana, si no, no van a tener acogida registral. Bueno, bajo el marco interpretativo de esta nueva disposición, ¿no? Otro beneficio de esta ley, conforme ya criterios interpretativos del Tribunal Registral, es que incluso proceden lo que son las adjudicaciones, las compras-ventas, ¿no? Sin necesidad que se haya dado la segunda etapa de la habilitación urbana, la recepción de obras en sí. Entonces, bajo este amparo de regularización de edificaciones y saneamiento, también se podría habilitar lo que es las transferencias de dominio en referencia al criterio interpretativo del Tribunal Registral, ¿no? Ahora, ¿qué documentos te van a exigir? Te van a exigir el formulario registral. Este formulario lo obtienen directamente en las oficinas de registro en forma gratuita. Incluso hay formularios específicos para cada tipo de edificación, ¿no? 1, cuando son casas; 2, cuando están sujetos a reglamento; 3, cuando son quintas, centros comerciales, etcétera, ¿no? Otro documento que va a ser necesario adjuntarlo, que no es básicamente el instrumento público original, sino que va a coadyuvar a la inscripción, es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Este certificado, muy aparte de acreditar lo que les hice referencia, que el predio se encuentra en zona urbana consolidada, también va a dar publicidad si el predio está sujeto a alguna restricción legal, por ejemplo, que sea o que se encuentre en zona monumental, entonces protegido, ¿no? Una zona protegida. En estos supuestos no cabe lo que es la regularización de edificaciones, salvo que el Ministerio de Cultura otorgue la conformidad como órgano estatal competente. El plano de ubicación y localización, que como les hice referencia, sirve para determinar que la edificación se ha realizado dentro del perímetro superficial del terreno. El plano de plantas de arquitectura, para ver la distribución de los ambientes internos. Y en el caso, como acá no interviene la municipalidad, sino la función pública de ser verificador de cumplimiento de los parámetros, lo va a tener los verificadores responsables, se va a pedir el informe técnico de verificación, ¿no? En el FOR, dentro del FOR se encuentra la memoria descriptiva de los ambientes. Entonces ya saben, hecho jurídico va a ingresar a registros públicos como un reconocimiento jurídico a algo que ya existe por este proceso de regularización. Y los títulos formales vendrían a ser el formulario registral para este caso. Los títulos complementarios que van a coadyuvar a la inscripción, los certificados, los planos, los informes técnicos, ¿no? Como documentos adjuntos, conforme el artículo 25 del Decreto Supremo 035/2006, ¿no? Ahora, si el predio se encuentra sujeto a régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no?, se va a pedir aparte la conformidad de la Junta de Propietarios. Esto siempre y cuando se altere la volumetría externa del bien, ¿no? Mucha gente que vive en el último piso de la edificación cree que los techos son de ellos, y no es así, ¿no? Si el reglamento interno no establece reserva de aires, o en todo caso referencia a que los techos son propios de una unidad, todos los techos de un edificio son comunes o se reputan comunes.
Primero hay que cambiar lo que es que pase de zona común, sea desafectado y en todo caso transferido a la persona que quiere edificar sobre los mismos. Tiene sus excepciones, sí, por las asambleas de reconocimiento, que después lo vamos a ver cuando veamos lo que son reglamentos internos. Los planos de independización, en caso de propiedades exclusivas y propiedades comunes que permitan determinar pues, los perímetros de las secciones exclusivas, o sea, los departamentos internos de aquellos pasadizos, escaleras y demás, ¿no? Zonas comunes. Y el reglamento interno adecuado a la ley 27157. Estos son actos un poco técnicos, no creas, también son pesados a nivel registral, porque es nosotros para los abogados, bueno, vemos la parte de la naturaleza del derecho, ¿no? Cómo se extiende y lo demás, pero hay aspectos técnicos que en verdad nosotros solo tenemos interpretaciones literales, que a veces incluso recibimos orientación por parte de los arquitectos e ingenieros, ¿no? Por más que la norma hable de área techada, área libre, hay referencias interpretativas en cuanto a aspectos técnicos que nosotros, bueno, nos encontramos un poco limitados. Sí, porque cuando van a registro público vienen con todo su plano completo. Sí, yo me imagino, y darle una orientación es ponerse a examinar el plano, ponerse a ver las áreas, ¿no? A contrastar las partidas. Sí, pero en el ámbito registral también es pesado, ¿no? Porque hay conjuntos habitacionales, pues 5.000, ¿no? Varios lotes, todo, y tienes 7 días para calificarlo, entonces también pues, tienes que extender los planos en los pisos, ¿no? Ponerte ahí a... No, felizmente tenemos apoyo de arquitectos e ingenieros que se dedican al estudio de los planos, entonces ya un poco que alivia el ver planos, interpretar planos, pues no esas partes técnicas. Claro, no, muy aparte de los arquitectos de catastro, que son otros, también contamos en estas son secciones especializadas, secciones especializadas que ven fábrica, reglamentos internos, ¿no? Se podría decir que en ese tema el registrador entonces prácticamente no va a ejecutar directamente su verificación, ya viene con algún guisado. Claro, en la parte técnica de la lectura de plano, más que todo cuando son obras mayores, ¿no? Porque a veces también casas o edificios hasta 5 pisos es fácil verlo, pero un poco más allá ya es un poco más complicado, ¿no? Y cuando galerías comerciales pues, o conjuntos habitacionales son un poco más. A veces también hay regímenes, ¿no? En los conjuntos habitacionales un régimen general y cada torre tiene su régimen propio, dentro de la torre hay más de un régimen y cosas así ya complica un poco más la calificación, ¿no? Doctor, una consulta, y cuando son conjuntos habitacionales o cuando yo creo que es así por las casas, creo que se tiene que ver si las casas son del mismo tipo, si han sido construidas del mismo tipo para ver la cantidad de fábrica, creo. Una vez vinieron así a visualización y dijeron de que querían el título archivado para encontrar los planos, pero tenían que verificar si es que las casas estaban construidas de igual manera todas, claro, o de diferente cada una para visualizar el archivo de cada uno. No van a entender muy bien ese tema. No, sí se da. A veces en las partidas independizadas, comúnmente en fichas, tú vas a encontrar, no te dice declaratoria de fábrica, sino te dice casa tipo B, supongamos, o casa tipo B4. Y tú para saber cuál será la casa tipo B4 te tienes que ir a la partida matriz. Y en la partida matriz ahí aparece casa tipo B4, comprende los lotes tales de tales manzanas. Y ahí recién te dice la descripción. O muchas veces hay que ir al título archivado para ver esa referencia. Pues. Entonces casas tipo son esas. Son un poco más complicados, ¿no? de verlo. Entonces, en ese caso, si tú tienes solo la partida independizada, vas a decirle, bueno, lea, señor, la partida matriz, porque ahí está en la descripción, ¿no? Pero eso es cierto, hay que ver si las casas están construidas de igual manera o diferentes.
Cuando hablan así, quiere decir que una serie de lotes y manzanas, todas tienen la misma distribución, la misma forma. ¿Ya? Bueno, en caso de remodelación, aparte se pide, para dar claridad más que todo a qué parte ha sido modificado, eliminado o alterado, ¿no? Se pide el plano de arquitectura desdoblado. Entonces, ¿qué es el FOR? Es el título registral, ¿ya? Cuando ustedes le hablen de regularización por la ley 27157, ¿cuál es el título? El FOR. Y se acuerdan cuando hablamos del principio de titulación auténtica, que decíamos escrituras públicas o instrumentos públicos, ¿no? Salvo que la ley determine una formalidad diferente. Esto es uno de ellos, ¿no? Entonces puede ser un FOR con firma legalizada nomás, tanto del propietario, el verificador responsable que certifica, ¿no? Y en este caso el notario, para legalizar las firmas, tiene que ser un notario competente, igual que las transferencias o los gravámenes, ¿no? Por la ley 3313, tiene que ser el notario dentro de la provincia, dentro del distrito notarial donde ejerce su función. El verificador, él ve las partes técnicas. El notario no se hace responsable de aspectos técnicos, pero el notario sí se hace responsable de aspectos legales. Por ejemplo, que no se esté realizando un expediente de regularización en una zona con protección de patrimonio monumental o histórico, ¿no? Entonces ahí el notario va a decir, no, yo no puedo regularizar esto. Pero en partes técnicas, cómo fue construido, con qué material, si cumple o no los parámetros, para eso está el verificador, ¿ya? Los parámetros urbanísticos, que el certificado de parámetros urbanísticos como documento que coadyuva la inscripción, contiene aspectos de normativa urbanística e índices de edificación. Normativa urbanística, zonificaciones, usos, densidades, ¿no? Índice de edificación, coeficientes, alturas, porcentajes mínimos, índice de estacionamiento, entre otros, ¿no? Eso va a contemplar el certificado de parámetros urbanísticos. La municipalidad debe emitir esto en 5 días, ¿no? Previo pago. Y en todo caso, si la municipalidad no cumple con emitir el certificado de parámetros urbanísticos en el plazo reglamentario, el verificador incluso puede hacer la referencia a cuáles son los parámetros aplicables, ¿no? Sin necesidad de que la municipalidad se pronuncie al respecto. Ya el verificador se hace responsable de los parámetros. ¿Qué contiene el certificado de parámetros? Estos aspectos urbanísticos y edificatorios, ¿no? Zonificación, si es zona residencial, ¿no? Zona industrial, tipo de zonificación, si es de alta densidad, baja densidad, alineamientos, usos de suelos, coeficientes de edificación, porcentajes mínimos. Cuando haya transgresión a los parámetros, no impide que se inscriba la declaratoria de fábrica por regularización por FOR. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que es algo que ya existe. Entonces el registro no puede decir, no, esto no lo puedo publicitar. Lo publicita, pero paralelamente se inscribe una carga en el rubro cargas y gravámenes. ¿Qué rubro era, se acuerdan? Rubro D, ¿no? Cargas y gravámenes, ahí se escribe. En este certificado también va a entrar lo que son bienes culturales. Si la calificación del bien está protegido por estas zonas monumentales, patrimonios históricos, etcétera, ahí se va a pedir autorización para este proceso de regularización del Ministerio de Cultura, ¿ya? Acá hay un precedente de observancia obligatoria que justo al respecto habla, ¿no? Que sí es inscribible la regularización de edificaciones
cuando pertenece la edificación al patrimonio cultural de la nación, cuando el Instituto Nacional de Cultura, bueno, en aquel entonces, ¿no?, ahora es el Ministerio de Cultura, lo haya autorizado, ¿no? Ahora, los verificadores que pueden intervenir en estos procesos de verificación o de regularización de fábrica para que emitan sus informes son los verificadores comunes o denominados también verificadores responsables por la ley, ¿no?, y el verificador ad hoc. El verificador común comúnmente es arquitecto o ingeniero civil colegiado. Y él se encarga de realizar todo el expediente y, como le digo, es responsable de la parte técnica, ¿no? Y él va a hacer la labor de la municipalidad. Igual que los notarios, ¿no?, se le da una fe pública a él, en referencia a que la edificación es conforme o no es conforme con las normas urbanísticas y edificatorias. Si él aprecia que la edificación tiene ciertas características especiales donde tienen que intervenir verificadores ad hoc, él va a tener que comunicar a las instituciones respectivas, ¿no? Por ejemplo, para edificios de más de 5 pisos o donde haya por ejemplo, alta densidad de personas, ¿no? Ahí va a tener que ir a comunicar al INDECI, al Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Cuando son áreas naturales protegidas, al INRENA. Cuando son zonas de fronteras, al Ministerio de Defensa, y en caso de predios que se encuentren protegidos como patrimonios culturales o monumentales, al Ministerio de Cultura en su caso. Los verificadores ad hoc, una vez recibida la comunicación, ellos están obligados a emitir el informe técnico de verificación. Si lo presentan este informe técnico de verificación con el expediente de regularización, no hay ningún problema, se inscribe la fábrica y también no se hace referencia a nada porque ya emitió el informe de verificación ad hoc respectivo. Si estas entidades rectoras no lo emiten, tampoco existe problema. Se inscribe la fábrica y se anota como una carga que falta inscribir el informe de verificación ad hoc. Entonces, acá no interviene la municipalidad, a pesar que nos encontramos en zonas urbanas, como le digo, ¿no? El verificador es el que hace el control edificatorio en sí. ¿Cuáles son los verificadores legales? Hay verificadores legales para otro tipo de procedimientos, por ejemplo, saneamientos catastrales, entre otros, ¿ya? Los ad hoc y los verificadores responsables son para estos procesos, ¿no? Hay verificadores catastrales también, ¿no?, para la elaboración de los códigos únicos catastrales también. Entonces, cuando el verificador responsable advierte alguna transgresión, él simplemente en el expediente y en su informe de verificación dice: no se ha cumplido tal parámetro, ¿no? Y eso el registrador lo va a poner o lo va a inscribir como una carga. Pero él tiene que también contemplar que si la deficiencia es del 25% en casos de densidad o en casos de área libre, en esos casos no hay necesidad de cargar la fábrica con cargas técnicas, ¿eh? Las cargas técnicas también traen una obligación para el propietario. Si el propietario quiere realizar alguna modificación posterior
va a tener que solicitar el levantamiento de esas cargas técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no contempló el retiro mínimo, él construyó hasta el tope del perímetro superficial de su vivienda, ¿no? Lo que va a tener que hacer es una demolición parcial para contemplar, y con eso se levantaría, pues. Hay también cargas sobre áreas y linderos, por ejemplo, cuando la edificación en sí, en la realidad, no se adecúa a los antecedentes registrales. Esos casos de inadecuación de áreas, linderos, medidas perimétricas con el antecedente registral trae una carga técnica, pero eso sí no se levanta con un nuevo informe de verificación, sino hay que hacer un procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿ya? Es diferente ese tipo de cargas. Yo esto lo hablo como si lo conocieran, pero si ustedes no, por si acaso quieren que les explique, pasan la voz, porque no quiero que estén perdidos por ahí por el limbo. Por ejemplo, puede ser que en el informe él diga, ¿no? El área del terreno en la realidad mide 202 metros cuadrados. Y registralmente la partida dice que solo mide 200 metros cuadrados, ¿ya? Ahí, ¿qué hace el registrador? Dice, tiene 2 metros de más. Voy a enviarlo a Catastro para ver si estoy perjudicando a alguien o a la vía pública. Entonces Catastro hace su informe y dice, no se está superponiendo con nadie. Voy a inscribir la fábrica de esos 202 metros, pero voy a poner una carga, por si acaso que hay una diferencia de 2 metros que hay que regularizar. En ese caso, esa carga no es por incumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios, sino es por inadecuación del título con el antecedente registral. Y como hay esa inadecuación, para levantarlo hay que seguir un proceso, puede ser judicial, puede ser notarial, puede ser por municipal, de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. ¿Ya? Y una vez que se efectúe esa rectificación y la realidad registral se adecue a la realidad externa, como le digo que acá no prima esto de la oponibilidad, esos son para derechos nomás, no para hechos, entonces ahí se levanta esa carga técnica, ¿ya? Luego de efectuado ese saneamiento. La ley 27333 faculta a los notarios públicos a realizar la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, por si acaso. Entonces los notarios también ahora tienen esas facultades. Esos son los que aparecen en el asiento de que dice cargas y gravamen. Así es. Ahí van las cargas técnicas por incumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios y las cargas también por inadecuación del expediente con el antecedente registral. No siempre se inscribe una regularización. Cuando Catastro determina que sí hay superposición de áreas, ahí no se puede inscribir. Cuando el área es menor, se inscribe la carga técnica. Cuando el área es mayor, solo se anota preventivamente la fábrica por 1 año, ¿ya? Hasta que se haga el saneamiento. El registrador, al igual que el notario, no puede haber aspectos técnicos porque esos son propios de los profesionales que son arquitectos, ingenieros civiles, ¿no? En ese sentido, el registrador solo va a poner en las cargas, en el rubro cargas y gravámenes, las observaciones que haga el verificador responsable. ¿Y cómo levanto una carga técnica? Si me dicen que después que se inscribe la carga técnica no puedo modificar mi edificación y yo necesito modificarla porque he hecho ampliaciones o tengo proyectado hacer ampliaciones, simplemente ingreso un nuevo informe de levantamiento de cargas, ¿no? Y acompañado en su caso pues de las modificaciones que se han efectuado a la fábrica. Acá hay un precedente muy interesante que lo están aplicando últimamente muchos verificadores responsables. Es que el tribunal advirtió que el certificado de parámetros urbanísticos lo emitió la municipalidad el año 2000, de ahí para adelante. Entonces decía, pero si estamos regularizando edificaciones del 99 para atrás y un verificador
realizó observaciones por incumplimiento de un certificado de parámetros que se creó del 2000 para adelante. Entonces ahí no tiene mucho sentido la norma. Entonces le dice al verificador, tú haz mejor el estudio de los parámetros en esa fecha que se edificaron, si se cumplía o no se cumplía, y no te bases en el certificado de parámetros que te han dado desde 2000 para adelante. Y en base a eso, mediante un nuevo informe de verificación, los verificadores pueden hacer referencia de las cargas a la fecha de la ejecución de la obra, y con eso muchas cargas técnicas son levantadas, ¿no? Bueno, ahí culminamos. Pronto, ¿me puedo hacer una consulta? Claro, ¿cómo no? Dígame. Una persona, me salgo un poquito del tema, pero tiene que ver con el registro. Una persona sale de paseo, se va a la playa a pescar y se muere. Se muere de Punta Negra. Pero el acta de defunción está en Junín. ¿Cómo consigo el certificado de defunción? Ah, muy buena pregunta. Porque el certificado de defunción, ahí tengo entendido, lo he visto en internet, que también le pide el registro. No, registros no pide certificado de defunción. La RENIEC, ¿no? Registro civil debe ser. Registro civil debe ser, ¿no? Porque tengo entendido que el certificado de defunción solamente lo da el médico que analiza el cadáver y cómo falleció. Pero solamente creo que lo da una sola vez. ¿Una experiencia en ese tema? Bueno, le voy a comentar. Un amigo hizo una... hizo que le... Hizo... que lo ha pedido el seguro para ver si está dentro del contrato por el motivo de la muerte. Un amigo hizo que la RENIEC les pida un certificado de defunción, ¿ya? Porque carecía, en aquel entonces parece que al hospital, ya por los años, ya había perdido ese certificado. Lo que significa que y para iniciar su proceso sucesorio. ¿En la morgue puede otorgar otro certificado? ¿Podría ser así? Bueno, él lo que hizo sí fue a la morgue para sacar la fecha que se hizo la necropsia, ¿no? de su tío, y con eso se realizó un nuevo certificado. Para inscribir el acta de defunción, probablemente el certificado de defunción. En registros públicos no se inscribe. Lo que se inscribe en registros públicos es, por ejemplo, la declaración de muerte presunta. Eso sí, ¿ya? No sé si habrá tratado el tema, disculpe. No, sí, no se preocupe. Para inscribir el acta de defunción es requisito previo el certificado de defunción, entiendo, ¿no? Entonces tendrá que tener algún antecedente también. Claro, uno, por eso, cuando no tiene el documento, como abogado, tiene que uno buscar reproducir el documento, pues, y como toda partida, ¿no? Uno tiene que ver los mecanismos para reproducirlos. ¿El lugar donde se asentó, quizás entonces? Claro. Y no en donde falleció. Sí. Como le digo, este amigo lo que hizo fue, se fue a la morgue, sacó las referencias y de ahí hizo la reproducción. Ya. Bueno, muchas gracias.